Buen día. Voy a estar enseñando hoy cómo hacer este maquillaje de Halloween. Súper fácil. Que lo pueden combinar prácticamente con cualquier ropa doradita que tengan. Yo me puse un vestidito dorado, me pinté las uñas también en color dorado y me puse hexágonos de los que se usan para crafting. Me inspiré en el video que tenía James Charles del lanzamiento de su paleta. Así que si les interesa esta propuesta, quédense a ver este video y vamos a empezar. Voy a empezar primero con el look de ojos. Voy a tomar un pedacito de washi tape para los dos lados. Lo que voy a hacer es colocármelo en la esquinita del ojo, en diagonal hacia arriba, para que me ayude a ser difuminado y que pueda hacer ese efecto como de ojo rasgado, tratando de que me queden parejas. Voy a preparar el párpado con mi Paint Pot de MAC. Para los ojos voy a estar usando la paleta Naked Honey de Urban Decay, que me parece que es la que va mejor con esta temática. Pero realmente voy a usar sombras doradas y marrones que pueden conseguir en muchas paletas, así que yo voy a usar mi Naked Honey, pero pueden usar la paleta que tengan. Este es un look súper de último minuto, así que lo vamos a hacer bien fácil. Voy a tomar el tono Swarm y lo voy a aplicar por toda la cuenca con una brocha súper peludita, como es la M449 Morphe. Lo voy a ir aplicando por toda la cuenca a modo de transición. Acá esto es lo bueno de usar el washi tape, que cuando uno va pintando va a quedar la línea bien marcada, así que sin miedo lleguen y cubran la cinta. Y ahora con una brocha un poquito más chica, esta es la M433 de Morphe, voy a tomar el tono Drip, que es un marrón un poquito más profundo, y voy a hacer lo mismo, pero ya no me voy a ir tan arriba, sino que lo voy a hacer más pegadito al ojo. Y también lo voy a concentrar en la esquinita externa del ojo. Con el meñique voy a tomar el tono Golden, que es un doradito metálico, y lo voy a aplicar en la parte interna del párpado móvil, sin llegar al lagrimal. Lo vamos difuminando con un dedo limpio. Y para continuar vamos a tomar un tono un poquito más oscuro. Este es el tono Queen. Y lo vamos a aplicar en el centro del párpado. Ahora con una brochita angular voy a tomar el último color, el tono Sting, que es un marrón oscuro, es el más oscuro que tiene la paleta en tono mate, y voy a hacer un delineado bastante exagerado hacia afuera. La diferencia es que este ojo tiene mucha más profundidad, pero quedó un delineado súper difuminado. Yo con la brochita voy aplicando y también voy difuminando. Puedo escuchar a mi novio en la puerta afuera. Do you need help? No, I thought you were filming, so I was being super quiet. I drive all the way to Alkmaar to get you What? fresh churros. I'll be right back after a churro break. Ahora sí, después de mi churro break, vamos a seguir con el maquillaje. Llevé el color marrón oscuro un poquito más arriba. Ahora, como esta paleta no tiene un amarillo mate, voy a tomar el amarillo de la paleta de Maddie Ziegler, que se llama Like Butter, con una brochita lapicito, y lo voy a aplicar en la zona del lagrimal. Tiene mucho fallout, no lo había usado nunca. No pasa nada porque todavía no me maquillé la cara. Momento de la verdad, porque yo con los delineadores líquidos soy un desastre, así que con esto la puedo arruinar y tener que empezar a filmar de nuevo. Este es el Epic Wear de NYX. Voy a hacer el delineado todo por la línea de arriba y siguiendo el washi tape. ¡Qué nervios! Una vez que tenemos el delineado, retiramos la cinta. ¿Ven por qué usamos la cinta? Así nos queda bien afiladito. Con un lápiz delineador negro, este es el de Urban Decay, voy a delinear la parte de adentro de la línea de agua. Me quedó una manchita de delineador ahí, pero bueno, es lo que se pudo hacer, así que nos vamos a quedar con eso. Ahora con un algodoncito y agua micelar me voy a limpiar toda la suciedad que me quedó abajo. Vamos a preparar la cara. Voy a estar usando el primer Honey Do Me Up de NYX para seguir con la temática de miel. Es la primera vez que lo uso, pero es un primer que lleva en el mercado desde siempre y tiene muy buena reputación, así que quería probarlo.
Qué olor súper rico a miel. Se siente re linda la piel. Y voy a estar usando mi base de L'Oreal True Match. Yo la tengo en el tono 3 neutro. Y no sé si llegan a ver, pero tiene como brillito dorado a pesar de ser un tono neutro. Gran parte de este maquillaje es lo que sea que vos uses en tu maquillaje habitual. No hay que ponerse en gasto de buscar una base específica ni nada. Voy a estar usando mi corrector de Maybelline Age Rewinder. Y ahora, antes de aplicarme cualquier tipo de polvos, voy a dibujar los panales de abejas. En el video de James Charles, él lo dibuja uno por uno, lo cual me parece una locura. Te lleva demasiado tiempo. Entonces, lo que yo hice fue tomar unos hexágonos que tenía y copié el dibujito en un pedacito de acetato, de estos de que vienen en las paletas, pero pueden usar lo que quieran. Lo pueden hacer hasta de papel si quieren. Por eso les digo que este look es tan fácil de hacer y es muy económico, lo hacemos con lo que tenemos en casa. Lo fui dibujando y después con un bisturí corté los hexagonitos para que me queden todos huecos y lo pueda rellenar. Y ahora lo que voy a hacer es usarlo como un stencil. Me lo voy a poner en la cara, lo voy a pegar con cinta y después voy a rellenar con sombras. Así que volvemos a la cinta. Vamos a posicionar donde lo queremos. Cuidado con los ojos, si lo van a recortar ustedes, yo corté todas las partes afiladas y lo dejé bien redondeadito para no lastimarme los ojos. Una vez que lo tenemos en place, donde lo queremos, vamos a pegar la cinta. Queremos que quede bien fijo porque después vamos a estar rellenando con sombras y si se mueve se va a arruinar el efecto. So honey, now. Ahora, volviendo a la paleta, voy a tomar el tono Keeper, que sería un marrón caramelo medio. Voy a ir aplicando la sombra con toquecitos. No voy a estar arrastrando porque no quiero mover el stencil. No tiene que quedar perfecto. Este es un primer color como para hacer la base y de ahora vamos a hacer un poquito de detalle. Ahora con una brocha un poco más chiquita. Es un accent brush de Real Techniques, súper mini, pero puede ser lo que sea que tengan. Para este tipo de cosas que son así de detalle, también pueden usar pinceles que se usan para pintar, los pinceles de la escuela, tranquilamente. Vamos a tomar el tono Sting, que es el marrón más oscuro, y lo que voy a hacer ahora va a ser dibujar los bordes. Como esto es un hueco que se llena de miel, el tono este que tenemos de base va a ser el color que se va a ver. Y ahora en las esquinitas voy a ir rellenando para que parezca un poquito más profundo. Y acá sí, esto es lo especial de este maquillaje, así que para esto se pueden tomar su tiempo, asegúrense de que el stencil no se les mueva. Si quieren que esto les quede un poco más dramático, también lo podrían hacer con una sombra negra. Yo me voy a quedar con la sombra marrón. Y voy a volver a hacer toquecitos con la misma sombra anterior para que no me quede marcada la línea donde termina el marrón oscuro y empieza el más clarito. Para que se vea un poco más integrado también con esto, voy a tomar de vuelta el tono golden y lo voy a aplicar en algunos de los centros, los agujeritos del panal. Solamente en algunos, como para que tenga un poquito de glow. Y en otros voy a tomar el tono Flyby, que es un blanco como un poquito más perlado, no es metálico. Y también lo voy a aplicar en algunos centros como para que quede como más dimensionado. Así tenemos un poco de variedad también y no se ven todos iguales. Y ahora, momento de la verdad, vamos a retirar el stencil. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahora el stencil lo voy a pegar en vez de así, espejado y a la misma altura para que me queden los dos pómulos iguales. De nuevo aplastamos el stencil para que nos quede parejito. Yo en mi stencil rompí algunos para que queden como conectados, porque eso a veces pasa, que se rompen las paredes y se conectan algunos de los hexágonos. Este me quedó menos definido que el otro. Creo que en gran parte porque el stencil está ya un poco más pegoteado y no me quedó tan pegado a la cara. Les recomiendo que cuando van de un lado al otro limpien el stencil primero y después se lo vuelvan a aplicar. Con la misma brochita angular voy a tomar el tono Hive y voy a hacer el delineado de la parte de abajo por afuera de la línea de agua.
Para la línea de agua inferior voy a estar usando este delineador doradito. Para la zona de la frente, para que me quede un poquito más bronceadito, voy a usar el bronzer de Colourpop. Este es en Coconut Beach. Voy a definir un poco la quijada. Me voy a poner unas pestañas postizas. Because I am dramatic. Y ahora, como este look no tiene nada de glitter todavía, voy a tomar de los delineadores en glitter de H&M, el doradito. Y este tiene para hacerse delineado, pero a la vez acá la parte del tubito del aplicador también tiene en lijitas como para hacerse las cejas. Primero las voy a peinar hacia arriba. Esto me va a dejar las cejas fijas, ya en su lugar, un poquito más oscuritas, y el efecto del glitter que me parece que está bastante cool. Del otro lado lo mismo, primero la peinamos hacia arriba. Para los labios les tengo dos opciones. La primera va a ser usar un labial marrón oscuro. Yo voy a estar usando el de Revolution con Soft. No es tan oscuro, pero no tengo nada más oscuro que esto, así que este va a funcionar. Y ahora con el Highlight Master Chrome de Maybelline voy a iluminar algunas zonas de la cara, como el arco de Cupido, un poco la nariz y una cosita de nada la parte alta del pómulo, conectando con la parte de arriba. Último paso, como siempre, fijador. Y este es mi look terminado. Y la otra opción de labios es hacerlos directamente metálicos. Yo no tengo un labial metálico per se, pero tengo esta muestrita de Urban Decay en el tono Faith de los labiales en barra normales. Así que voy a estar usando esto para hacer una base. Con la paleta de sombras lo que voy a hacer es tomar el tono HBIC, que es un metálico doradito parecido también al labial, y lo voy a presionar sobre el labial. Y ahora sí, hasta acá llega el video de hoy. Si les gustó, le pueden dejar un me gusta, se pueden suscribir para más looks, que se vienen unos cuantos looks de Halloween más. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.